Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y estoy encantada de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo organizarnos las tardes de estudio, la agenda y los deberes. Si este tema te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Muchas veces no es que no nos guste ponernos a estudiar o nos cueste concentrarnos, que eso a veces también pasa, sino que nuestro problema es de organización. No sabemos organizarnos el estudio y por eso al final, aunque yo intente estudiar, acaba siendo todo un fracaso. A veces el secreto del éxito para sacar un buen examen o un buen trabajo no es tanto todo lo que estudies ni cómo lo estudies, sino la organización y la preparación a la hora de ese estudio y el adquirir hábitos y rutinas. Así que hoy os traigo una propuesta de cómo enfrentarnos diariamente a los deberes y a las tardes después de clase para conseguir organizarnos mejor y obviamente tener mejores resultados en clase. Lo que yo os propongo es lo siguiente. Cuando llegues a casa del insti o del cole, lo primero que tienes que hacer evidentemente es comer y descansar. Llevas 6 horas en clase a tope atendiendo, que si ahora entra un profe sale y tu mente acaba absolutamente colapsada de todos los contenidos que has estado viendo en el día. Y si encima son en inglés, más colapsada todavía. Así que come y descansa. Si por ejemplo llegas a casa a las 3:30 y de 3:30 a 4 comes, pues date una hora de 4 a 5. En esa hora puedes hacer lo que te dé la gana. El próximo sábado Springfield celebrará su primer festival anual. Haz lo que te dé la gana a la hora que quieran pasarse por allí. Pero a las 5 tienes que hacer un pacto contigo mismo, te pones una alarma en el móvil si necesitas un recordatorio, es el momento de ponerse a estudiar. Y ahora me vas a decir, es que yo a las 5 tengo entrenamiento de rugby. Pues a las 6 o cuando vuelvas de tu entrenamiento. Lo importante es que tú te fijes un límite a ti mismo o misma y digas, a partir de esta hora toca estudio. El secreto de la agenda es que esté siempre sobre la mesa, de modo que cuando os diga el profe o apunte en los deberes en la pizarra o lo cuente, abres la agenda automáticamente y escribes los deberes. Agenda que cuando termine el día va a la mochila, nada de al cajetín de debajo de la mesa porque si no se nos va a olvidar. Y eso son rutinas muy importantes, hábitos que tenemos que adquirir. En casa es aún más importante que antes de acostarte la agenda vuelva a acabar en la mochila, porque sí, a lo mejor tus padres te han firmado una nota o una autorización y has sacado la agenda para hacer los deberes por la tarde, pero como tú te acuestes y te dejes la agenda fuera de la mochila, te digo yo que el zombie de persona que eres por la mañana no se va a acordar de meterla. Lo que yo te recomiendo es que te hagas un horario para la tarde, igual que tienes el horario de las mañanas, con los huecos que tienes cada día de entre semana, entre que si academia, entrenamiento o lo que instrumentos o lo que tú de actividades extraescolares tengas por la tarde. Y ahora en esos huecos vamos a ir rellenando el estudio. ¿Cómo? Si durante el fin de semana estás estudiando ya para los exámenes, entre semana lo único que tienes que hacer es llevarlo todo al día. Así que saca tu horario de por la mañana y empieza a ver las clases, si esto es el lunes o el martes o el miércoles, pues empiezas a ver la columna de clases de ese día. Y ahora miras, por ejemplo, a primera hora has tenido religión. Pues con suerte tienes un profe de religión enrollado o enrollada y no te ha puesto deberes. Pues a lo mejor en ese hueco de ese día, de esa tarde, no tienes que ponerle. Y después tienes lengua. Lengua probablemente sí vas a tener que leer. Pues mi recomendación es, abre el libro de lengua antes de empezar a hacer los deberes. Repasa las páginas que has visto en clase. Mira a ver si te ha quedado alguna duda. Dices, ¿pero y esto? ¿Cuándo lo hemos visto? Pues eso, al día siguiente le preguntas al profe. Pero no es, llego a clase, ¡profe! No. Al final de la clase, o si estáis trabajando todos en grupo, hay un momento de tranquilidad, te acercas a la mesa del profe y dices, profe, de esto no me acuerdo, ¿me lo puedes explicar? O puedo verte en un recreo o en un hueco y así puedes intentar recuperar ese contenido del que no te has enterado o del que te has olvidado. Repasas las páginas. Vale, ya nos hemos acordado de lo que hemos visto por la mañana y ahora voy a hacer los deberes.
deberes que tienen que estar apuntados en la agenda. Abro la agenda, miro los deberes y después de haber repasado las páginas, lo hago. Al principio te recomiendo que lo hagas sin más y que con el tiempo vayas viendo cuánto tardas en hacer cada asignatura, porque normalmente los profes mandan la misma cantidad de deberes. Entonces de lengua siempre vas a tardar 20 minutos y de mates siempre vas a tardar 45 minutos y de inglés siempre vas a tardar 15 minutos y así. De modo que tú ya te puedes empezar a calcular cuánto tiempo de esos huecos que tienes por la tarde vas a necesitar para cada asignatura. Evidentemente después de lengua, si hemos hecho solo religión y lengua, tenemos otras 4 asignaturas más, por lo menos si ese día no hay séptima. Pues igual, con cada asignatura vas abriendo el libro. ¿Que hay deberes? Pues los vas apuntando en tu hueco. ¿Que no hay deberes? Pues no pasa nada. Si hay algún día que tengas muchos huecos libres, también puedes aprovechar para repasar y rever las páginas de los libros que hayas visto en clase de cosas que no te hayan mandado deberes aún así, porque de cara al examen o de cara a ver si te han quedado dudas de un día para otro va a ser más útil. Dudas que te vayan surgiendo al revisar los libros, las páginas que has visto en clase. Dudas que te vayan surgiendo al hacer los ejercicios de los deberes de lo que sea que te hayan mandado. O bien las apuntas en un post-it en la página del libro que te toca, o bien en la agenda si te ha quedado hueco, o si no, en un post-it sobre el día. De modo que al día siguiente, cuando tú llegues a clase y abras tu agenda, porque la has metido en la mochila, verás el post-it y te acordarás de que tienes que preguntarle esa duda al profe. Siguiendo todos estos consejos y haciéndolo diariamente, es muy probable que al final aprendas a organizarte, a controlarte el tiempo que tardas en hacer cada tarea y mejores ese rendimiento a diario en clase. Te propongo que pruebes el sistema, dime si te funciona, me lo dejas en los comentarios, dime si ya tienes otro sistema diferente o si nunca se te había ocurrido probar algo así. Sobre todo recuerda que vas a tener 2 grandes momentos en los que vas a tener que tener voluntad. 1, guardar la agenda y sacarla en clase a apuntar los deberes. Y 2, decir, a partir de las 5 me pongo la alarma en el móvil y me pongo a estudiar. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darme un like y por supuesto, nos vemos pronto.